Bien, bueno, en estos momentos vamos a dar la oportunidad, ¿verdad? En orden, porque en este primer bloque de la mañana, tienen la opción para las preguntas o comentarios, la diócesis de David, el movimiento Encuentro Matrimonial, la diócesis de Colón y hermanos de la arquidiócesis de Panamá. Bien. Abrimos pues el compás a sus preguntas. Pueden abran los micrófonos los que van a hacer su comentario o pregunta a Fray. Buenos días, Fray. Eh, Buenos días, le escucho, sí. Somos de la diócesis de Colón, familia Isaías. Y bueno, la verdad que excelente exposición, de verdad que sí, que me dejó impactado en algunas cosas, ¿no? Y bueno, la idea que usted lleva, ¿no? Sabemos que el Papa Francisco de verdad le ha dado mucha prioridad a las familias, ¿verdad? Sobre el tema de familia y eso de que si en la pastoral familiar no hay familias, no, no hay pastoral familiar, ¿no? Eso es muy importante. Pero la verdad, padre, es que se necesita el apoyo también de los sacerdotes. ¿Cómo hacemos que los sacerdotes entiendan que hay que darle prioridad a las familias cuando muchos se orientan a darle prioridad a otras cosas como la pastoral juvenil, catequesis y otras cosas, ¿no? Que no entienden que eso son parte de la familia también, o sea, eso va todo orientado a la familia. Entonces, ¿cómo hacemos que los sacerdotes nos acompañen en esto cuando la verdad es que no es fácil este caminar por lo que usted ha expuesto? ¿No? Hay muchas cosas que distraen, tantas falacias que nos está ofreciendo el mundo que nos dejan sordos y ciegos. Entonces, yo siempre le digo acá a mi sacerdote de que cuando el sacerdote habla, sabemos que la pastora familiar es una pastoral laical, ¿no? Pero también cuando el sacerdote habla, la gente escucha, más que cuando lo hace un laico. Entonces, ¿cómo hacemos que los sacerdotes entiendan que hay que apoyar también, así como apoyan a catequesis, a los grupos juveniles y a otras entidades de la iglesia, que metan mano fuerte en lo que es pastoral familiar? ¿Cómo usted recomendaría esto? Bien, a los hermanos de la diócesis de Colón, bueno, gracias por el planteamiento. Más que una pregunta, yo considero que lo que usted ha hecho es un planteamiento. ¿En qué sentido? Eh, nosotros y el padre Miguel Pomares y los religiosos que estamos aquí podremos decir, nosotros hemos vivido a lo largo de estos años posconciliares, una etapa, considero yo, ya esto es mi opinión, una etapa donde se ha procurado eh, mm, evitar la estructura vertical de la iglesia y enfatizar más en una estructura horizontal. La iglesia antes del Concilio Vaticano II era considerada una iglesia vertical, una iglesia jerárquica, donde lo primero y lo esencial estaba arriba, el Papa, los obispos, los sacerdotes y luego el laicado en la parte de abajo. El Concilio Vaticano II nos vino por decirlo así, a voltear la tortilla, nos dijo que no podemos ser una iglesia vertical, sino tiene que ser una iglesia horizontal, donde todos eh, recordemos que somos una familia y todos tenemos un rol y un protagonismo. Somos iguales ante los ojos de Dios y solo se nos distinguen en los distintos roles que tenemos. La participación o no de los sacerdotes en la pastoral familiar debe ser una realidad, es una necesidad, como también lo es la necesidad de que las familias participen, que es lo que yo estaba enfatizando del discurso del Papa Francisco a lo largo de todo su magisterio sobre la pastoral familiar. Las familias tienen que participar, ¿no? Pero lo hace el Papa Francisco porque de repente él, desde su perspectiva, sigue viendo que nosotros vivimos en una iglesia muy clericalizada, es decir, donde todo
todo debe de depender, todo debe depender del sacerdote. Entonces, o nos hemos ido a dos extremos. O todo depende del sacerdote o todo depende del laico. Entonces, usted está planteando algo en donde todo, a veces en pastoral familiar, parece que depende del laico y no debería ser así. Es decir, debe haber un justo equilibrio, una justa participación tanto del laico como del sacerdote. Usted lo que plantea es que hay una poca participación del clero dentro de la pastoral familiar. Y yo le voy a decir que, claro, eso depende también de la iglesia particular en la que usted participe, porque, por ejemplo, esa es la perspectiva de usted en la diócesis de Colón, pero puede ser que en otras diócesis las realidades sean distintas y puede ser que el clero esté un poco más implicado que en otras. Yo no quiero decir, no quiero juzgar, por ejemplo, su realidad diciendo que está bien o está mal. Lo que yo sí quisiera hacer énfasis en lo que usted dice es en que tanto el clero como también las familias deben participar en pastoral familiar. No podemos irnos de un extremo al otro, es decir, de que la pastoral familiar antes dependía de todo lo que el sacerdote decía, ahora al otro extremo de una pastoral familiar en donde solo el laicado, es decir, los agentes de pastoral son los que llevan la pastoral familiar. Tiene que haber un justo equilibrio, sin duda alguna, tiene que haber un justo equilibrio. Yo no me atreviera a decir que el sacerdote esté todo el tiempo, pero sí que debe de haber una participación continua. Debe de haber una participación de ambas partes, laicado y los sacerdotes, en su justa medida, porque es necesario. Papa Francisco hace mucho énfasis en la participación en prioritaria de las familias. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del Papa y de repente desde la realidad que él ha visto en otras iglesias, de repente el clero sigue estando muy marcado en la pastoral familiar, el clero está muy metido y de repente hay poca participación del laicado o de los agentes de pastoral familiar. Usted nos plantea todo lo contrario. En la pastoral familiar hay mucha participación del laicado, pero de repente usted añora una mejor participación del clero. Aquí la justa medida es que tanto el clero como el laicado formen parte de pastoral familiar porque ambas partes son necesarias dentro del ámbito de la pastoral familiar. Gracias, Fray. Muchas gracias. Bien, tenemos la oportunidad entonces para la diócesis de David. Buenos días, Fray. José. Perdón. Roberto Atencio Gumercinda, de acá de la diócesis de David. Aquí al lado. Fray, mire, el tema que usted ha expuesto sobre esos 40 años y todo el recorrido de los pasos me ha parecido muy interesante. Creo que allí se puede ver alguna respuesta sobre no sé si poder decir el abandono del tema familiar, por decirlo así. Pero cuando usted nos presenta esta nueva realidad en la época actual, los temas que usted señaló como temas actuales, por ejemplo, las uniones de personas del mismo sexo, las uniones de personas, los matrimonios mixtos, perdón, las uniones después del divorcio, las familias monoparentales, las instituciones de alquiler de vientres, el abandono de la fe, el sacramento de matrimonio. Yo sí creo que allí debemos hacer catequesis más profunda. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo, ¿no? La visita de una persona que Biden indicó para hablar sobre la familia LGTB y todos estos casos del mismo sexo, de repente lo que nosotros hacemos es pensar en una protesta.
en decir que ellos no tienen oportunidades o derecho de exponer lo que sienten. Pero miré lo que usted señaló con mucho énfasis y lo que el Papa Francisco señala, mirar con misericordia lo que pasa en la familia actual. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos tener y acompañar y tener un punto de vista sobre esos temas? Para mí es muy primordial trabajar en catequesis en esos temas. Creo que antes de salir a protestar o decir no estoy de acuerdo, pensar en qué pensamos hacer frente a esos casos, cómo acompañarlos, cómo ayudarlos, cómo tener un punto de vista, sin perder de vista lo que es el matrimonio hombre-mujer como parte de la pastoral familiar. Muy interesante, yo creo que ese es de lo que usted conversó, son cosas que quedan para trabajar cada vez más. Y la otra pregunta que hizo los compañeros hermanos de Colón, yo sí pienso que el rol debe ser cada vez más de la familia, lo que usted también hizo énfasis. Si bien es cierto, el clero nos orienta, nos dice, nos acompaña, pero es en el seno familiar donde nosotros debemos descubrir, buscar los problemas familiares. Ese es un punto de vista muy particular que veo y me preocupa, pues sí, la parte de los temas actuales. Gracias, Padre. Bye. Gracias a los hermanos de la diócesis de David. Sí, Papa Francisco, pues recogiendo su comentario, hace mucho énfasis en la participación cada vez más prioritaria de los agentes de pastoral familiar, las familias en concreto, eso sí, salvaguardando lo que decíamos hace un momento con respecto al comentario de los hermanos de Colón, ¿no? Esto no excluye la participación del clero, al contrario, tiene que participar. Lo otro que usted también enfatiza son en los temas que a lo largo de esta exposición hemos visto y que recoge el magisterio del Papa Francisco son temas bastante, entre comillas, complicados porque lógicamente que conllevan situaciones muy diversas. Usted decía que si había habido 40 años de desidia, es decir, de olvido del tema de pastoral familiar. Hombre, yo no me atrevería a afirmarlo como tal, pero lo que no podemos obviar es que desde 1981, Familiaris Consortio de Juan Pablo II, hasta 2014, con aquel sínodo extraordinario de los obispos, no se recuerda ningún documento de relativa importancia en tema de pastoral familiar. No sé si aquí el padre Miguel Pomares o alguno de los agentes de pastoral con mayor experiencia que yo, de repente puede decir que sí, que han habido otras, no sé, por ejemplo, los encuentros mundiales de la familia, de repente también nos han dado orientaciones para la pastoral familiar, pero ciertamente en 40 años quien ha enfatizado en el tema de pastoral familiar de una manera prioritaria y constante es el Papa Francisco. Entonces, para mí, este énfasis importante que el Papa Francisco le hace es prioritario. Nosotros no podemos obviar que para Papa Francisco es importante pastoral familiar y eso, entre comillas, debemos venderlo a la iglesia. Hace un rato los hermanos de Colón decían, no es que a veces la parroquia se preocupa más por pastoral juvenil, pastoral catequética u otras pastorales y dejamos de un lado el tema de la pastoral familiar. Yo en eso comparto en parte la opinión del hermano de Colón, porque es cierto, a veces las parroquias no sé, nos preocupamos por la juventud. O sea, la pastoral, yo diría que es la pastoral familiar segmentada. La pastoral familiar segmentada. Porque si ustedes y yo nos ponemos a ver, la pastoral familiar es el gran tronco de la cual luego van las ramas del resto de las pastorales
de cualquier parroquia, porque la pastoral familiar es la madre de la pastoral juvenil, de la pastoral catequética. Yo recuerdo allá en mi diócesis de Chitré, recuerdo la época del padre José Ramón Rodríguez, padre Chemita, cuando era párroco de San José de Pecé, y montó un proyecto muy bonito, no sé si subsiste todavía o en Chitré o en alguna diócesis del país, donde las familias eran las que se encargaban de la catequesis de los niños. Entonces, desen cuenta que de la pastoral familiar, como si fuera un tronco, luego se van extendiendo otras pastorales. Entonces, volvemos a enfatizar en lo mismo. Trabajar pastoral social, perdón, trabajar pastoral familiar nos garantiza el trabajo también con las otras pastorales. Muy bien, Fray, excelente. Bueno, le corresponde en estos momentos, pues, al el movimiento Encuentro Matrimonial. Hola, buenos días. Buenos días. Rita y Jorge Vázquez de Encuentro Matrimonial Mundial. Muchas gracias, Fray José, por todos los conocimientos y todas las experiencias y toda esta, la verdad que nos ha ampliado mucho, ¿verdad? En cuanto a lo que el Papa Francisco, pues, nos ha mandado a través, pues, de todos estos sínodos y de la exhortación, pues, Amoris Laetitia, que ya lo habíamos venido viendo. La pregunta es un poco también de la mano a la pregunta de los hermanos de la diócesis de David. A la luz de lo que el Papa Francisco ha manifestado, que bien, pues, claro, lo ha dicho usted a través de su disertación, ¿cuál debería ser la postura de los agentes de pastoral familiar frente al llamado a respetar a las personas en sus diversas luchas, llámese diversidad, y ante las exigencias de las nuevas agrupaciones por más espacio y reconocimiento? Gracias. Gracias, Rita. Sí, sin duda alguna, su pregunta y respectivo planteamiento es interesante, ¿no? Y es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque no solo usted, Rita, yo también me lo pregunto, ¿cómo nosotros como iglesia podemos, por una parte, defender nuestros más legítimos derechos como iglesia, como comunidad de creyentes, y a la vez respetar la diversidad ideológica que estamos afrontando en pleno siglo XXI, ¿verdad? Yo creo que su pregunta es el gran reto que nosotros tenemos. El magisterio que nosotros hemos estado exponiendo a lo largo de esta hora y media del Papa Francisco habla de que tenemos que tener, primero que tenemos que ser una iglesia de misericordia, ¿no? Es decir, ver a las familias en sus realidades, comprender esa realidad y actuar en misericordia. Ser una iglesia, como también lo dice, como la parábola del buen samaritano, una iglesia que acoge a la persona que está mal, a la persona que ha sido apedrada, que está en el camino, que ha sido rechazada. Son dos cosas, son dos patas que sostienen una sola mesa y que es necesario, ¿no? Es necesario. Otra de las cosas que ha dicho el Papa Francisco es que nosotros como iglesia, más que una iglesia doctrinal, tenemos que mostrarnos a una iglesia con líneas pastorales concretas para poder orientar las situaciones que estamos afrontando hoy. Más que responder su pregunta, Rita, yo también me pregunto qué pasos seguimos dando nosotros como iglesia, cuáles son esos pasos concretos que todos nosotros, el clero, ustedes como laicos, cuáles son esos pasos que nosotros estamos dando para ser una iglesia misericordiosa, pero también una iglesia
que defienda sus más legítimos derechos. Porque ciertamente algunos dentro de la iglesia, y sé que algunos de ustedes dirán, padre, nosotros tenemos que enfatizar en el respeto de la diversidad ideológica en la que estamos. Otros dirán, padre, nosotros tenemos que defender lo que legítimamente somos, porque si no vamos a perder lo que somos. Si le damos apertura a nuevas cosas, vamos a perder, como dice el Papa Francisco, vamos a perder ese ADN, lo que realmente somos. Cuando excluyamos a la gente, el Papa habla de los niños y de los ancianos concretamente, cuando empecemos a descartar esa cultura del descarte, entonces la familia va a perder su auténtico ADN. Entonces, yo pienso que el reto, Rita, y todos los hermanos del agente de pastoral familiar a nivel nacional, yo pienso que el reto está en encontrar el justo medio entre defender nuestros derechos como iglesia, en defender nuestros principios, en defender lo que somos, como dice el Papa, en no perder el ADN que tenemos, lo que somos, pero también ser una iglesia en apertura, en misericordia, en aquella iglesia que rescata al buen samaritano. Esa iglesia que a veces, como el buen samaritano, ni se piensa que va a acoger. Porque ahorita hay grupos muy susceptibles que dirán, no, la iglesia no va a ver por nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros cambiamos también ese rostro de la iglesia y nos convertimos como el buen samaritano? El samaritano no era una persona de la cual se esperaba que iba a obrar en beneficio de ese judío que estaba tirado en la orilla del camino. No, se esperaba del sacerdote, se esperaba del maestro de la ley, se esperaba de cualquier otro, pero no del samaritano. Muchos de estos grupos susceptibles que se sienten rechazados por la iglesia, en un momento determinado, no verán una iglesia que esté dispuesta a una apertura. Pero ¿qué tal que nosotros le mostremos una iglesia en apertura? A semejanza del buen samaritano, una iglesia que está dispuesta a acoger lo que históricamente se supone que no hemos acogido. Entonces, esos son los dos extremos en los que tenemos nosotros que estar. Porque yo sé que frente a mí, yo tengo un público de personas que conozco, por gracia de Dios, algunos de ustedes los conozco, y sé que son agentes de pastoral muy bien centrados y dicen y dirán y seguirán diciendo, padre, tenemos que defender lo que somos, tenemos que defender, y está bien, pero también sé que en el corazón de ustedes, y gracias a Dios, la iglesia es diversa en este sentido, hay en el corazón de ustedes una necesidad también de decir, padre, tenemos que ser una iglesia acogedora, misericordiosa, como el buen samaritano, que ayude incluso a esas personas que piensan que nosotros no les vamos a ayudar. Entonces, está en el justo medio, ¿no? Para mí, en mantener nuestro ADN particular, dice el Papa Francisco, pero también ser una iglesia en misericordia, ¿no? Está en eso. ¿La iglesia está dando sus pasos? Pues sí, los está dando de manera muy callada, de repente no pública, de repente menos enfática. De repente hoy los medios de comunicación venden más la imagen de que la iglesia rechaza al matrimonio homosexual, a las uniones de personas de distinta religión. Bueno, en fin, de repente los medios de comunicación nos venden esa idea, pero yo siento con el magisterio del Papa Francisco, muy concretamente, que la iglesia también está dando sus pasos para lo que usted, Rita, plantea, ¿no? Una iglesia en acogida, en apertura a esas nuevas realidades que, si bien han subsistido con nosotros a lo largo de todo este siglo, del siglo XX y lo que va al siglo XXI, pero del cual no hemos afrontado sino hasta esta etapa de nuestra historia como iglesia. Porque, vuelvo e insisto, Familiares Consorcio hace 40 años tenía un contexto histórico muy concreto, pero esa realidad que es distinta no está del todo distante de lo que aún seguimos viviendo. Entonces, en conclusión, mi comentario termino diciendo que debemos buscar un equilibrio entre
mantener nuestro ADN, dice el Papa Francisco, pero también ser una iglesia de misericordia y de apertura con esas nuevas formas de vida o esos nuevos planteamientos. No digo que es acoger en su totalidad esos planteamientos, sino ver cómo podemos también acoger a la persona, porque no debemos olvidar que por encima de las ideologías o por encima de los planteamientos ideológicos, estamos tratando con personas que al igual que nosotros son hijos de Dios y como decíamos en la exposición, Dios lo que busca es el amor a esa persona y la salvación. Y la salvación. Dos cosas, amor y salvación. Muy bien. Gracias, padre. Bien, muchas gracias. Bien, no tenemos como coordinador de la Arquidiócesis de Panamá, pero hermanos de la Arquidiócesis de Panamá que estén conectados, les corresponde pues su etapa si quieren formular alguna pregunta al fray. Le damos la oportunidad. ¿No? Bien, si no hay nadie, entonces le vamos a dar la palabra a la hermana Ceci Bell, que estaba levantando la mano. A ver, Ceci. Sí, buenos días, padre. Gracias por todo lo que nos está enseñando hoy. Bueno, yo antes que nada sí agradecerle pues por haber tocado ese tema tan sensible y que definitivamente no se habla tan abiertamente. Y bueno, enmarcándonos en esa realidad que nosotros vivimos, yo lo que quisiera preguntar es si existe ya alguna orientación para nosotros en la que se trate abiertamente el tema de niños adoptados por parejas del mismo sexo, a veces con una adopción no legal por encontrarnos precisamente en este país, pero sí de hecho. Entonces a mí me gustaría saber si hay algo que se haya iniciado, que nosotros podamos empezar a leer y a tratar, porque definitivamente sí nos encontramos con este tipo de situaciones que no, ya le digo, no son legales, pero sí se están dando. Y pues, qué mejor que se haya tocado este tema en esta pastoral de familia, porque sí es necesaria, ¿no? Una realidad bien, bien marcada y quisiera saber pues si hay algo que podamos empezar a leer y bueno, empezar a tratar de los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo. Bien, Cecibel, agradezco su comentario y también la pregunta. Como decía al principio, debo con humildad reconocer que la pastoral familiar o la temática de la pastoral familiar de repente no es mi fuerte, pero sí procuro estar al día en lo que la iglesia publica y orienta y hasta donde tengo conocimiento, la iglesia como tal ha hablado de orientar esta situación que usted está planteando de la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo, en matrimonios homosexuales. Se ha hablado de dar orientaciones familiares, pero no recuerdo con exactitud lo que usted plantea de algún documento que ahora mismo la iglesia tenga y que a usted y a mí nos ayuden para orientarnos en qué hacer. Ciertamente, hay otra cosa que usted también plantea interesante. La legalidad en algunos países creo que ya ha avanzado y en otros todavía está en avance. Eh, Tenemos que recordar que estos temas están casados. A veces pienso que están todos metidos en el mismo paquete. Matrimonio homosexual, adopción, declaración de familia, es decir, todas estas cosas van casadas, ¿no? Entonces, cuando los promotores de este tipo de ideologías empiezan, claro, van a buscar que todos los derechos que ellos buscan, pues se les sea reconocido. De hecho, hay una promotora, vi en las noticias hace unos días, vino una promotora, no recuerdo el nombre de la persona, sabrán ustedes mejor que yo,
de una persona que justamente promueve los derechos de la comunidad LGBTI y plus. Entonces, nosotros tendríamos, como decíamos hace un momento, tendríamos que ver en una justa medida, en un justo equilibrio, la situación, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de derechos, pero también tenemos que ver cuáles son nuestros deberes, porque como ciudadanos, nosotros como iglesia y la comunidad LGBTI, ambos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces, habría que ver en el contexto de derechos y deberes, eh, yo considero que hay que ver si las autoridades lo ven como un derecho contrapuesto a ello, cuál sería el deber de esas personas. Es decir, que para mí no solo es exigir el derecho, porque nosotros podemos exigir derecho, pero también tendríamos que comprometernos a un deber, porque todo derecho considero yo que conlleva un deber. Yo pido derecho, no sé, a la libertad, a ser libre, derecho a la libertad, pero dice San Agustín, tu libertad, para ser libertad, tienes que saber que termina donde empieza la libertad de otro. Ya eso es un deber, reconocer que mi libertad termina donde termina, donde comienza la libertad de otro. Entonces, yo pienso que este tema, que todavía la iglesia no lo ha abordado a través de un documento, en un primer momento tendríamos que, para mí, pues vuelvo y digo, es mi opinión, no solo lo tendríamos que plantear desde la perspectiva de un derecho, sino también ver contrapuesto a ello o unido a ello, cuál es nuestro deber o cuál debe de ser el deber. Es decir, ¿qué va a procurar la sociedad obligar o hacer en deber para que esas personas del mismo sexo puedan decir, yo quiero tener bajo mi custodia un niño, una niña, una familia? ¿Cuál va a ser nuestro deber? ¿Cómo podemos garantizar eso? Es decir, es un tema que todavía está muy al comienzo. Sí. Son de estos temas todavía que la iglesia no ha abordado, ha hablado de ello, de hecho lo hemos enfatizado a lo largo de esta exposición, pero no hay ningún documento que yo le pueda decir, mire, esto nos va a orientar. No, no lo hay. Mi opinión es que todo derecho debe de estar unido a un deber. Si las personas que promueven esta ideología aducen a un derecho, entonces yo les invitaría también a establecer un deber que garantice que ese derecho que ellos están exigiendo esté dentro de lo que racional, desde el punto de vista racional y humano, se espera. Ese sería mi comentario. ¿Cómo no? Muchas gracias, padre. Vamos a dar una oportunidad a una pregunta más. Los hermanos Gustavo y Alicia, ¿de qué diócesis? Buenos días. Gracias. De la diócesis de David, de la parroquia San Francisco de Asís de Dolega. Ok. Bueno, dos cosas nada más, es como comentario, dos cosas. Yo creo que el Papa Francisco ha sido bien claro en decir que no hay que excluir a los niños. Por lo tanto, nuestra lucha como iglesia tiene que ser el derecho del niño de tener un padre y una madre. No hay de dónde confundirnos, ¿verdad? Porque ese es el derecho del niño, tener un padre y una madre, no dos papás ni dos mamás. El Papa Francisco ha sido bien claro en eso. Y el segundo comentario es que dicen que los obreros son pocos y la mía es mucha, ¿verdad? El reto para la pastoral familiar, en el caso de nosotros, es cómo incluir esa pastoral familiar dentro de una pastoral de conjunto, donde todas las pastorales vayamos en función de la familia, todas. No catequesis, pastoral catequésica por un lado,
pastoral juvenil por otro, pastoral social por otro. Al final, cada pastoral está atendiendo una parte de esa familia. Entonces, tenemos que ver una visión de pastoral de conjunto. Ese va a ser como nuestro reto, porque solos no podemos. Solos no podemos. Tenemos que unirnos las pastorales, pastoral catequética desde su área, sabe que está en función de la familia, atendiendo niños y jóvenes. La pastoral social atendiendo a los presos privados de libertad, atendiendo a las familias necesitadas económicamente, pero atiende a familias. Entonces el reto para nosotros, porque el trabajo es grande, el equipo es pequeño y estamos luchando para ver si más familias se integran a la pastoral familiar, pero no vernos aislados, no vernos como una isla cada pastoral. Tenemos que vernos un solo cuerpo. Entonces la lucha es hacer una pastoral de conjunto real, donde pastoral familiar pueda darnos como esos lineamientos de cómo atender y cómo ir acercándonos a la pastoral catequética, dando pastoral familiar atención a los padres y madres de los niños y jóvenes que atiende la pastoral catequética. Porque a veces queremos buscar afuera y no atendemos a los que están dentro. Y empezar por ahí. Ese es mi aporte, mi sugerencia. Y hay que luchar por eso, porque ya el Papa Francisco ha sido bien claro, como los presentó al Padre, muy bien. Y gracias, Padre, me quedo con esto y que hay que ser misericordiosos. O sea, toda acción que hagamos, no juzgando, sino con misericordia, ¿verdad? Entonces por ahí es que yo veo que podemos ir como avanzando. Una pastoral de conjunto donde no nos veamos aislados como una isla, sino un cuerpo como quiere Cristo. Un cuerpo de verdad. Ese es mi aporte, Padre. Muy bien, Alicia. De verdad que yo también comparto con usted muchas de las expresiones que nos ha compartido, ¿no? Primero lo de la pastoral en conjunto. Nosotros no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Y creo que ya yo he hecho énfasis en ese tema. Tenemos que vernos como una iglesia, como un cuerpo formado por muchos miembros, dice San Pablo en sus cartas, y que cada uno formamos parte de todo un engranaje y que una pastoral no es más importante que otra, sino que todos son importantes porque todos forman parte del mismo cuerpo. Eso es lo primero. Y lo otro que usted también enfatiza, ¿no? Usted ha hecho énfasis en las dos cosas que hace un rato yo decía. Ser una iglesia en misericordia, pero tampoco perder nuestro propio ADN, es decir, lo que somos. No podemos obviar que la familia para nosotros como cristianos está formada por un padre y por una madre. Ese es el ADN para nosotros como familia y será lo que defendamos siempre, pero también dentro de este defender, también se nos invita, como bien lo ha dicho usted, a mirar con ojos de misericordia las nuevas realidades que ustedes y yo estamos afrontando, que no son realidades fáciles, pero que tenemos que ver con ojos de misericordia. Profesora Mabel, por aquí hay una persona que levantó la mano, el señor Jorge Medina, de allá de Coclé, ¿verdad? De Coclé, si no vamos a darle la oportunidad. Nos recuerden que tenemos que ir al trabajo en equipo. Vamos a ver, Jorge. No se le escucha. Micrófono, abra el micrófono. Padre, sí, gracias. Primero que nada, felicitarlo por su tremenda exposición. Para nosotros es importante todo el tema y comprendido porque usted se ha ido a la historia de dónde llegaron el sínodo, ¿no? Para llevarnos al momento en que estamos viviendo. Y ha sido muy bonito porque ya uno va comprendiendo mejor de cómo se manejan estas exhortaciones apostólicas de los papas. Sin embargo, hablando del tema que nos ocupa, ahora último, que tocó usted también ahí, que no sabía lo que estaban exhortando, que vino una gente de las Naciones Unidas o de allá de los Estados Unidos, exclusivamente a imponer y a explicar y a dar charlas de cómo se tiene que manejar y que están esperando que Panamá apruebe. Y mire, que esto está a tal extremo político, si se quiere decir así, que
nos están llevando a las autoridades y ya están diciendo ellos que Panamá está siendo mal vista porque no ha aprobado la Corte Suprema ni ha dicho si sí ni no sobre este aspecto. Mira hasta qué extremo llegan esta gente, este mundo, y nosotros acá pensando también, y la verdad que como decía la hermana antes, ¿cómo vamos nosotros a presentar ante nosotros, ante nuestra familia, una situación como esta, tan difícil? Eso era todo, padre. Sí, Jorge, mire, usted ha tocado un punto, para mí un punto clave, Hace un momento yo hablé pues de la presencia de una alta comisionada pues de Naciones Unidas que está promoviendo ahora mismo esta situación de los derechos de la comunidad LGTBI. Y claro, detrás de una acción, de esta acción o de esta iniciativa, tenemos que reconocer que hay una historia o unos precedentes. Yo, lo que usted acaba de comentar, lo voy a exponer desde mi criterio o desde mi perspectiva. Usted sabe, y ustedes todos sabemos, que lamentablemente hay intereses políticos detrás o económicos detrás de algunas o de la mayor parte de las decisiones que se están tomando. Usted ha dicho una expresión, Jorge, que es interesante. Panamá es mal vista por otros países porque no ha tenido esta apertura a X o Y situación. Es decir, ideológicamente nos quieren poner el mismo vestido a todos los países, a todos los movimientos, a todas las personas. Nos quieren vestir de la misma manera. Ahora, detrás del vestirnos o de imponernos ideales de la misma manera, hay otros intereses que no necesariamente podemos decir que son para defender los derechos y los deberes de la persona. Yo en esto sí quiero ser un poco respetuoso, pero también marcar mi opinión, ¿no? Y es que nos prestamos, lamentablemente, usamos de las cosas más sensibles y apremiantes de las personas, manipulamos eso, usamos eso, pero lo que están buscando nuestros países por debajo no es darle a un grupo de personas un derecho determinado, sino ganar adeptos políticos, personas que luego en una campaña o en un movimiento económico me respalden a mí desde las aspiraciones que yo busco desde el punto de vista económico. Para mí, Jorge, ese es el trasfondo que hay. Lamentablemente, detrás de que nuestros países estén defendiendo o apoyando movimientos de X o Y situación, yo lo que veo es unos gobiernos que lo único que buscan es darle el confite al niño para que el niño se calle y me ayude en lo que yo necesito que me ayude. Pero realmente no hay, incluso no nos estamos dando cuenta del daño que le estamos dándole al niño el confito que nos está pidiendo. Lamentablemente no nos damos cuenta del daño. O sea, lo que estamos buscando es que ese niño se calle y que ese niño me ayude a que haya paz y tranquilidad y que después ese niño me ayude en las aspiraciones que yo tengo. Esa es la lectura que yo le doy. Vuelvo, insisto, es mi opinión, es la lectura que yo le veo a la realidad. Porque pónganse que, no sé, el día de mañana se promueva una ideología donde nos empecemos a casar, por decirlo así, una tontería, que nos empecemos a casar con elementos de la naturaleza. Y vendrán movimientos políticos que dirán, sí, vamos a apoyar ese movimiento porque hay que casarse también es un derecho
que las personas pues tengan un vínculo matrimonial con elementos de naturaleza. No sé, por decir una tontería, es decir, lo que buscan nuestros gobiernos es complacer a grupos determinados, pero solo con el interés de que esos grupos respondan o que apoyen también lo que yo estoy buscando, que al final no son intereses familiares, humanos, sensibles, amorosos, sino son simplemente intereses políticos y económicos. Es lo que yo puedo decir en base a lo que usted comenta, Jorge, porque realmente el tema no es otorgarle derechos a un grupo o dejar que se casen o dejar que tengan hijos, sino cuál es el interés de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades de apadrinar esto. Realmente estamos buscando que esas personas vivan con derechos, vivan en amor, se sientan bien, se sientan planificados, o estamos buscando que esas personas, como decía yo hace un momento, irónicamente, darle el conflicto para que se callen y después me ayuden a mí. ¿Qué es lo que realmente nos está motivando?